Nariño. Mi nombre es Albert Serrano, soy el profesor encargado de orientar y acompañar, coordinar este espacio institucional de la Universidad Antonio Nariño. Hoy es sábado 4 de mayo y ya se encuentra con nosotros desde hace unos minutos muy puntual el invitado con el que hoy vamos a desarrollar este espacio académico. Entre tanto, recordarle a los estudiantes dos compromisos académicos que tenemos pendientes. Uno tiene que ver con un cuestionario nacional que ya algunos profesores han compartido vía correo a todos sus estudiantes, en el que se señala la fecha en la que se habilita el cuestionario. Ese cuestionario se va a habilitar el próximo jueves en horas de la noche y estará abierto hasta el día viernes, hasta las 23:59 horas de la noche. Muy importante, estimados estudiantes, que cumplan con este requisito, con esta actividad, con este compromiso académico, porque de no hacerlo, infortunadamente, verá afectada su nota de lo que es el segundo corte. Recuerde, se habilita a través del curso especial en aulas virtuales. Ahí se encuentra el curso nacional de la Cátedra Antonio Nariño, segundo cuestionario. Asimismo, decirle a los estudiantes que antes de que termine esta transmisión, vamos a hacer un quiz, muy atentos, muy pendientes, quiz que solo va a estar habilitado hasta las 11:30 de la mañana. Las temáticas que se van a tener en cuenta para la confección, elaboración de ese quiz, están relacionadas con las reflexiones que hoy nuestro invitado va a desarrollar. Le vamos a pedir el favor al profesor que tiene el micrófono habilitado, lo silencie para que por favor no interfiera con esta transmisión. Vamos a dar entonces paso al invitado de hoy. Él ya estuvo el año anterior en la cátedra institucional, ya conoce parte de las dinámicas, de las actividades. Creo yo que se vinculó de manera muy fuerte con nosotros justamente por ese público tan variado que nos caracteriza. Tenemos estudiantes en distintas regiones del país, a lo largo y ancho del territorio nacional, pero también tenemos estudiantes fuera del país, pero este espacio también lo siguen personas ajenas a la universidad, pero que hace parte finalmente de la sociedad colombiana, porque es justamente esa otra actividad de la universidad, lograr también llevar contenidos, reflexiones a toda la sociedad colombiana y que de estos espacios también contribuyamos al fortalecimiento y al reconocimiento, como lo veremos el día de hoy, de esa memoria histórica, pero también en la construcción de paz, que es justamente una apuesta que hemos venido haciendo desde hace ya tiempo en este espacio de la Universidad Antonio Nariño. Recordarle a los estudiantes también, muy importante, durante la transmisión, en algunos minutos más adelante, vamos a compartir un enlace para que los estudiantes registren ahí su asistencia que nos va a permitir justamente validar y revisar el impacto que tiene este espacio. En el caso del día de hoy, es un ejercicio que ya se hizo, como lo mencioné ahora, con el Centro Nacional de Memoria Histórica y que justamente lo que queremos es validar ese vínculo, ese trabajo, ese acompañamiento pedagógico que viene teniendo el Centro Nacional de Memoria Histórica con la Universidad Antonio Nariño, pero en especial con nuestros estudiantes y por supuesto con nuestro grupo de maestros. Así que ya hice esa alusión de algunos anuncios muy importantes para que no lo perdamos de vista y vamos ahora sí a plato fuerte de este encuentro del día de hoy, porque ya nos acompaña nuestro invitado, él es César Osorio Sánchez. César hace parte del equipo pedagógico del Centro Nacional de Memoria Histórica. César pues tiene una hoja de vida muy prolífera. No la voy a leer toda por temas de redacción aquí. Afortunadamente no lo percibo muy bien, pero vamos a resaltar algunos elementos de esa hoja de vida de César Osorio, como lo dije ahora, hace parte del equipo pedagógico del Centro Nacional de Memoria Histórica. César tiene un doctorado en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.
tiene una maestría en sociología y es abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Él desarrolla distintas líneas de trabajo, de investigación, entre las que se encuentran líneas de investigación de memoria histórica, de sociología política, en investigación, acción participativa, eh, tiene conocimientos en archivos de memoria histórica, en derechos humanos, tiene una gran experiencia en procesos de investigación, acción participativa y educación popular en memoria histórica. También tiene conocimientos en torno a la transformación y la revisión de conflictos, experiencia en docencia de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro de la Red Americana de Investigación y Acción ARNA. Como lo verán y lo escucharon, pues una muy importante hoja de vida, así que nos sentimos muy orgullosos y muy privilegiados de estar y de compartir y de abrir este espacio a César, en especial que lo hace en representación del equipo pedagógico del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en el caso de hoy, va a desarrollar una conferencia que la ha titulado Las políticas de memoria en los procesos de construcción de paz. Así que, César, de nuevo, mil gracias por haber aceptado y por compartir su conocimiento, sus experiencias, sus reflexiones con este grupo de estudiantes que nuevamente hacen parte de lo que usted ya conoce, es la Cátedra Institucional de Paz de la Universidad Antonio Nariño, un espacio que, como lo conoce también, hemos venido fortaleciendo y que gracias al acompañamiento que entidades como las que usted representa, se puede justamente fortalecer y llegar a más contenidos y llevar también unos escenarios de reflexión que van a impactar de manera muy fuerte en toda la población y esos estudiantes que están en muchas partes del territorio nacional. César, muchas gracias por estar con nosotros en la cátedra de la Universidad Antonio Nariño. Eh, el profesor Albert, muy buenos días a todo el equipo docente, a los estudiantes, las estudiantes que se hace y a la ciudadanía en general que se hace parte de este espacio de Cátedra de Paz de la Universidad Antonio Nariño. Extenderles un saludo muy caluroso de parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, especialmente del equipo pedagógico, y manifestar que nos sentimos muy complacidos de que este espacio tenga continuidad, de que la cátedra se siga consolidando como un escenario de reflexión alrededor de los problemas de la paz, los derechos humanos, las memorias en el país. Y además de eso, pues que es clave desde la estrategia de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica, precisamente consolidar esos puentes de trabajo con instituciones educativas que están tratando de posicionar al interior de los diversos espacios de reflexión, de investigación, de extensión, esta reflexión sobre la importancia de la pedagogía de la memoria, la importancia de la memoria histórica en los procesos de construcción de paz. En ese orden de ideas y atendiendo esta alianza que se va consolidando y las necesidades de la cátedra en este semestre, hemos decidido para el día de hoy compartir algunas reflexiones alrededor de la importancia o el lugar que tiene las políticas de memoria en los procesos de construcción de paz. Esto, pues, en la medida en que nuestro país, frecuentemente nuestro país ha tenido una historia de procesos de paz y también ha tenido una historia de procesos de iniciativas para esclarecer qué es lo que ha pasado. Entonces, vale la pena identificar las potencialidades y al mismo tiempo el alcance, los límites, o sea, hasta dónde llega la memoria y dónde pueden intervenir o deben intervenir otro tipo de políticas en ese propósito de restablecer el Estado de Derecho o de que cesen las diversas manifestaciones de violencia. Para comenzar esta reflexión, quiero traer a colación una frase del profesor Gonzalo Sánchez Gómez del año 2015. Para los que estén interesados pueden buscar el texto completo en la revista Conmemora, se llama así, la revista Conmemora del Centro Nacional de Memoria Histórica, y en esta ocasión el tema era la memoria, una aliada para la paz. Y nos dice el profesor Gonzalo Sánchez, el solo recuerdo de Auschwitz no nos ha eximido de la crueldad de ninguna guerra o genocidio posterior. Es verdad, pero entre recordar y no repetir,
hay un universo de mediaciones y transformaciones estructurales de la sociedad que no pertenecen al campo de la memoria propiamente tal, sino al de la política, los modelos de desarrollo y los órdenes sociales. La tarea de la memoria es señalar el lugar de los problemas, aunque no esté equipada para resolverlos. Esta es una frase, a mi modo de ver, bien pertinente, porque por una parte nos dice que aunque la humanidad ha vivido momentos muy cruentos, aquí se hace alusión a lo que representó para la historia mundial la experiencia de los campos de concentración, y que si bien es cierto, se han dado ingentes esfuerzos por conocer, por saber qué pasó en ese contexto, el conocimiento en sí mismo de eso que pasó es una tarea que es necesaria, es importante, pero no es suficiente. Además de los ejercicios de memoria, hay otro tipo de mediaciones que acá el profesor Gonzalo Sánchez nos indica, hacen parte del campo de la política, de los modelos de desarrollo. Y que si bien es cierto, la paz no depende solo de la memoria sí es muy importante para que los pueblos recuerden cuáles son justamente los problemas que han sucedido, que han dado lugar a las guerras o los problemas que las propias guerras han derivado. Y esa es una idea fuerza, esa es la idea fuerza que vamos a tratar el día de hoy, porque se suele decir a menudo que la no repetición de la violencia depende de la memoria, y hay que decirlo, la memoria juega un papel estratégico, pero hay un conjunto de políticas, además de la memoria, que inciden o deben entenderse como complementarias de los procesos de construcción de paz. A propósito de eso, hay una autora norteamericana que ustedes les invito a consultar, que se llama Ruthie Tatel. Es quizás la investigadora más prolífica, la más destacada, por decirlo así, a nivel internacional, respecto a la profundización que han logrado sus estudios alrededor de las transiciones a la democracia. Y aunque jurídicamente podría entenderse que el tránsito a la democracia, la superación de un momento de guerra o de un régimen represivo, es la sumatoria de un conjunto de instituciones, de reparaciones, de memoria, de esclarecimiento de la verdad. Esta, esta autora nos presenta lo que llama unas dimensiones de esos procesos de transición. Y cada una de esas dimensiones lleva preguntas que atienden al sentido del cómo debe comportarse el Estado y cómo deben comportarse las instituciones en esos momentos de búsqueda de la paz. Es decir, eso que llamamos la búsqueda de la paz o la búsqueda de la democracia tiene múltiples aspectos, tiene muchos caminos. Y en cada uno de esos caminos hay tensiones, hay debates y también hay preocupaciones. Por ejemplo, cuando una sociedad está en busca de la democracia, hay una dimensión que es la de la justicia criminal o la justicia penal. Y una pregunta que florece en ese campo es, bueno, ¿qué tipo de justicia debe implementarse? Esto parte del presupuesto de que una sociedad que ha vivido graves violaciones a los derechos humanos requiere algún tipo de justicia. En algún momento de la historia se decía que tenía que ser una justicia penal muy severa, como el caso de los tribunales de Nuremberg, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pero progresivamente también hemos encontrado que ha habido unos debates sobre justicia y verdad. Es decir, que, que puede tener un potencial más reparador, tener una justicia, digámoslo, no tan severa, pero que haya contribución a la verdad por parte de quienes estuvieron implicados en los hechos violentos. Esas son algunas de las tensiones, ¿no? Aquí no hay respuestas unívocas. Cada sociedad explora y define soluciones a estos problemas. Pero entonces hay un primer nivel de debate que, insisto, se está referido a cuál es el modelo de justicia que debe implementarse en una sociedad que busca la paz y en una sociedad que busca la democracia. El otro nivel de debate es frente a la justicia administrativa. Ese sería como un segundo nivel. Cuando hablamos de justicia administrativa, nos referimos al lugar que debe ocupar la administración pública y las instituciones para caminar efectivamente a la superación no solamente de los hechos de violencia, sino también de cómo la misma violencia permeó a la institucionalidad. Difícilmente en una sociedad en guerra o en una sociedad marcada por un régimen represivo, las entidades del Estado son simplemente
observadores. Lo que encontramos es que en el 99% de las experiencias internacionales frente a un periodo, a un proceso de violencia masivo y sistemático, la ciudadanía pierde confianza en la administración pública, no cree en sus funcionarios. Y en muchas ocasiones esto tiene que ver con la participación misma de agentes estatales en los fenómenos de violencia. Entonces, un segundo nivel, en este nivel, debemos destacar la pregunta por qué cambios deben darse en la administración pública, qué tipo de institucionalidad, de funcionarios se necesitan en un momento de construcción de paz. Sería otro nivel de discusión. Un tercer nivel es la justicia constitucional. A nivel de los estados contemporáneos, se ha establecido, pues, hay no sé si un consenso, pero sí desde el punto de vista del discurso internacional de los derechos humanos, hay una consideración y es que el Estado constitucional ofrece la posibilidad de que establece unos límites al ejercicio del poder político y establece unos acuerdos sociales entendidos en ese sentido como pilares para el comportamiento de las instituciones. Lo que queremos decir con esto es que eh, en muchas ocasiones también el tránsito a la democracia o el tránsito hacia la paz implica preguntarse cuáles son los acuerdos constitucionales necesarios, cuáles son los cambios requeridos a nivel constitucional. Pensemos que en el caso colombiano, solamente por citar un ejemplo, para que se implementaran instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, y también para que entraran en vigor otro tipo de procesos institucionales como los referentes al desminado humanitario o al punto 1 de reforma eh, rural integral, se incorporó como parte de la Constitución el acuerdo firmado entre la FARC y el gobierno colombiano. ¿Esto qué significa? Que se le dio un estatus a este acuerdo dentro de la Constitución, o sea, como una norma fundamental en el ordenamiento jurídico. Entonces, ineludiblemente hay una pregunta y es, ¿cuáles son los cambios o los acuerdos constitucionales necesarios para que estas políticas de paz no queden simplemente como declaraciones o como voluntades de los gobiernos, sino como voluntad de Estado, como razón de Estado, como definiciones de largo aliento por parte de las instituciones públicas? Una cuarta dimensión que me parece muy importante es la justicia reparadora, la dimensión reparadora. ¿Por qué? Bueno, una constatación cruel es que las guerras, los regímenes represivos generan muertes, generan personas afectadas en su dimensión física, emocional, patrimonial y demás. Y aquí viene otra pregunta y ¿es posible y cómo se puede avanzar en la reparación de las víctimas? Todo proceso de paz o todo proceso de tránsito a la democracia debería, desde una concepción contemporánea de los derechos humanos, hacerse esta pregunta. Prácticamente, y ahorita vamos a revisar algunos referentes normativos internacionales, casi que parte del desarrollo del discurso internacional de los derechos humanos es que las políticas de reparación son esenciales en esa búsqueda de paz, o que la construcción de la paz no puede hacerse a costa del silencio, la impunidad o sencilla o de la falta o de los daños, pues, y las afectaciones que se generaron en las poblaciones víctimas. Estas son, bueno, y hay una última dimensión que nos plantea la profesora Ruthie Teitel, que es la de la justicia histórica. Esta tiene que ver con la construcción de una comprensión de lo que pasó favorable a la cultura de los derechos humanos. ¿Qué ocurre? Y eso lo vamos a ver más adelante. Los hechos de violencia en las guerras generalmente van acompañados por otros problemas, como la estigmatización, el señalamiento del otro, o la construcción de imaginarios en los que se establece que hay poblaciones y territorios que son peligrosos, o sencillamente versiones de la historia en las cuales se niegan o se minimizan lo que le ha pasado a una comunidad que dice haber vivido un fenómeno de violencia. Progresivamente, también en el discurso internacional de los derechos humanos se ha entendido que es una dimensión clave en ese tránsito hacia la democracia, es la de la justicia histórica. Y esto se refiere a la pregunta sobre cómo construir una memoria pública
favorable a los derechos humanos, cuáles son los distintos caminos para transformar la memoria pública o los entendimientos de lo que ha pasado, de tal suerte que la sociedad, que la ciudadanía pueda tener una mayor sensibilidad hacia el dolor del otro y una conciencia de la importancia de garantizar los derechos humanos. Eso es un punto clave. Y hay otras dos dimensiones, estas no corresponden a la profesora Ruth Teitel, estas, digámoslo, son ya reflexiones que nosotros con las que queremos complementar este análisis, y es la de la justicia epistémica. Resulta que en un proceso de guerra, pensemos nosotros cuando hay un desplazamiento masivo de una población campesina que tiene que dejar de serlo para insertarse en el ámbito urbano, o pensemos nosotros cuando una población por, por las distintas afectaciones a los paisajes y territorios tiene que dejar de ser pescador para convertirse en agrícola, o cuando las personas tienen que abandonar su labor como artesanos para dedicarse a otro tipo de labores eh, en los contextos de recepción cuando se trata del desplazamiento. En ese caso no se está transformando solamente la realidad económica, no solamente se está causando un daño de tipo emocional, sino también que se están perdiendo unos saberes, saberes que tienen que ver con cómo relacionarnos con la naturaleza, cómo transformar la naturaleza, cómo explicar, inclusive cómo tratar nuestras males, enfermedades que se dan en determinadas comunidades. Entonces, una pregunta creciente es sobre cómo podemos recuperar los saberes de los grupos socialmente violentados. Ahí hablamos de la justicia epistémica, entonces, cómo pueden restablecerse, cómo se puede caminar o cómo se puede reconstruir esas formas de conocimiento que también han sido sacrificadas por el predominio de la violencia. Y otra dimensión que cada vez cobra más preponderancia es la de la justicia ambiental. Pensemos nosotros en algo, casi no se habla de esto, pero cuando hay un bombardeo, cuando hay hay una afectación a la naturaleza, cuando hay, por ejemplo, operativos o acciones militares basadas en en el envenenamiento de los ríos, cuando hay utilización de armas biológicas, lo que encontramos es que la guerra a nivel internacional, me estoy refiriendo a nivel internacional, implica destrucción de los ecosistemas, ¿sí? Implica destrucción de los ecosistemas y en muchos casos el surgimiento de nuevas enfermedades. Entonces, aquí también la pregunta es, ¿cómo enfrentar los efectos de la guerra y los conflictos armados en los ecosistemas? ¿Cómo recuperar las aguas que han sido envenenadas? ¿Cómo recuperar los paisajes que han sido destrozados o aniquilados por efectos de las armas? Estas son algunas de las preguntas que quedan en esta, digamos, reflexión sobre los tránsitos hacia la democracia. Lo que queremos indicar estimadas y estimados, es que no es entonces el pensar las transiciones a la democracia, no es solamente establecer un modelo de cómo se le van a poner unas sanciones a determinadas personas. Están implicadas todas estas dimensiones que quiero recuperarlas. ¿Qué tipo de justicia? ¿Qué tipo de acuerdos constitucionales? ¿Cómo se van a reparar a las víctimas? ¿Qué tipo de medidas se van a establecer para construir una memoria pública favorable a los derechos humanos? ¿Cómo se van a restablecer los saberes también violentados? ¿De qué manera restablecer los efectos de la violencia? Todas estas son dimensiones. Y también cómo recuperar la confianza en una institucionalidad erosionada por el desarrollo mismo de los conflictos. Todas estas dimensiones convergen en cuando nosotros estamos hablando analíticamente de los procesos de guerra y paz. Por eso, digamos que nosotros hacemos énfasis en que las políticas de transición no son fáciles, son terrenos en los que entran en disputa diversos actores alrededor de cómo debe resolverse una condición de paz, de guerra, perdón, y en ese sentido hay múltiples diferencias entre los esfuerzos de construcción de paz, pero digamos lo común es que en esos procesos están marcados por los conflictos, por las contradicciones, porque precisamente hay distintas maneras de entender qué significa la paz y qué significa las violencias y qué significa también el tránsito hacia la democracia. Y esto tiene una razón, y es que los contextos de conflicto armado son campos sociales o son momentos sociales en los que convergen distintas formas de violencia, distintas maneras. No se trata de una sola manera de violencia.
Entonces, por ejemplo, y aquí me paro en los aportes del investigador catalán Vicent Fisas. Vicent Fisas nos dice, vea, parte de la complejidad que tiene pensar las políticas de paz es reconocer que las guerras son articulaciones y son combinaciones de múltiples formas de violencia. En una guerra, por ejemplo, claramente hay operaciones, acciones destinadas a herir, a matar, a reducir al otro, a causar dolor. Entonces ahí encontramos un primer nivel de violencia, que es el de la violencia física, ¿cierto? Pero sumado a eso o vinculado a eso, encontramos que esas formas de causar dolor a menudo van acompañadas de otras dimensiones como de violencia que no son violencia física, pero que sí perturban, sí generan sufrimiento, como cuáles, la desinformación, el hecho de que algunas personas o comunidades estén bajo amenazas, el adoctrinamiento, el adoctrinamiento, es decir, la construcción de unas visiones acerca de quién es el enemigo y por qué debe destruirse, la propaganda, que tiene que ver con toda la manera de cómo se está representando el desarrollo mismo de las guerras, el lavado de cerebro, etcétera, etcétera. Entonces aquí hablamos de otra manera, Vicente Fisa nos dice, la guerra, para que la violencia física se dé, para que la gente actúe de manera violenta o para que la gente sufra la violencia, se requiere otro tipo de violencia que es la violencia psíquica, que tiene que ver con la afectación a la dimensión mental, emocional, de las personas o las comunidades. Por otra parte, hablamos de que hay una violencia estructural, que es una violencia que está anclada a las grandes estructuras sociales. Cuando hablamos de las estructuras sociales, hablamos de aquellas formas de organización o aquellas fuerzas sociales que no dependen de la voluntad de una o dos personas. Pensemos nosotros lo siguiente, eh, no es lo mismo la afectación del desplazamiento forzado. Por ejemplo, pensemos nosotros en el caso de las poblaciones desplazadas por la violencia, ¿sí? La violencia física, que es la que conduce a que las personas tengan que moverse o que, o que sean desterrados, se hace mucho más fuerte por el hecho mismo de que esas personas dependan de la tierra, ¿sí? Entonces, la fragilidad o la condición de dependencia frente a ese medio productivo que es la tierra nos habla de una realidad de injusticia estructural también. O sea, en muchas ocasiones, y eso es lo que termina pasando en los contextos de guerra, cuando llega la violencia ya existen unos factores de injusticia y de desigualdad social. Pensemos que en ese sentido, la violencia, por ejemplo, no afecta de la misma manera a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las personas adultas, a la gente empobrecida, no lo afecta de la misma manera. Tenemos que hablar de afectaciones diferenciadas, entonces tenemos que preguntarnos en nuestra sociedad, bueno, cuáles son las expresiones de violencia estructural. Y también hay otras expresiones que tienen que ver con la violencia cultural, que aquí ya no están de pronto tan referidas a generar efectos de sufrimiento inmediato, sino a la manera como se construye un tipo de cultura que valida la violencia. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que cuando hay una legitimación en muchos contextos de las llamadas políticas, entre comillas, de limpieza social, ¿qué es lo que hay de fondo? La construcción de un sujeto social demonizado, que es peligroso, que no debe existir. Y a partir de esa construcción, de ese imaginario demonizante o estigmatizante, entonces vienen todas estas manifestaciones de violencia. A lo que voy, y es como la idea que quiero dejar en claro en este momento, es que gran parte de la dificultad y de la complejidad de los procesos de paz es entender, de construcción de paz, es entender que los momentos de conflicto armado suponen la combinación de todas estas formas de violencia y su exacerbación. Es como si se amplificaran todas estas formas de violencia. Y miremos que en muchos casos, en el caso del desplazamiento forzado, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, en el caso de la desaparición forzada, si ustedes lo ven, están todas estas modalidades de violencia. Se genera dolor físico, se genera dolor psíquico, sufrimiento emocional. Esto recae de manera particular sobre ciertas personas frente a las cuales se superponen distintas formas de desigualdad y hay una violencia cultural al punto de que todavía hay capas de la población en Colombia que niegan o que minimizan esas formas de dolor. ¿Ya? Ahora bien, eso nos implica a nosotros
tener una apertura y entonces preguntarnos, bueno, dónde es que se ejerce la violencia y cómo es que se ejerce la violencia? Entonces Vicente Fisas dice, hey, pensemos la violencia como un fenómeno más complejo y un fenómeno más complejo en el sentido de que primero no es algo, no todo lo que es abiertamente violento, o sea, la violencia no es solamente, no solamente algo abierto, no es algo en la que hay dolores que no se observan, ¿sí? Entonces, por eso él nos dice, mire, para nosotros tratar de entender las violencias, primero que nos toca entender es que las violencias se expresan como uso o amenaza de uso de la fuerza. Cuando una persona, y por eso puede ser una violencia abierta u oculta, ¿sí? Es decir, en muchas ocasiones es expreso que alguien o que una comunidad no puede hacer su modo de vida como lo desearía, pero en otras ocasiones eso no es tan claro, ¿sí? Eh, que esas manifestaciones de violencia tienen un sentido y es obtener del otro algo que no harían si actuaran libremente. Y lo importante acá destacar es que las diversas manifestaciones de violencia coinciden, se parecen en la medida en que así sea física, emocional, cultural y demás. El punto aquí es que no permiten, que obstaculizan que se realicen los sueños o las aspiraciones personales y colectivas. La violencia es eso, son esos obstáculos personales a la realización de los proyectos de vida personales y colectivos. Y claramente también impide la realización de necesidades básicas. Una sociedad sometida a la violencia, como lo diría, hay una autora muy interesante que se llama Naomi Klein, que ha sido estudiosa de la teoría del shock. Una sociedad sometida al shock, una sociedad sometida a golpes de violencia psíquica o física frecuentemente, admite cosas que en normalidad no admitiría. Entonces, sí, dejemos de hablar de la pobreza porque hay que resolver el tema de la seguridad. Dejemos de hablar de la educación, dejemos hablar de la salud y hablemos del problema de cómo enfrentar los grupos armados exclusivamente. Eso nos dice Naomi Klein, digamos, y lo hace basado en el estudio que hizo sobre el impacto que tuvo la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos en la sociedad norteamericana. O sea, cómo a partir de los atentados del 11 de septiembre se priorizó el ejercicio de la violencia frente al otro y los temas sociales, digámoslo, más de la vida cotidiana, como estos que estamos hablando, salud, educación, quedaron relegados a un segundo lugar porque la prioridad es la seguridad. Entonces, es importante también entender que los contextos de violencia suponen casi que la que se pulveriza dentro de la agenda pública otras preocupaciones diferentes a la asistencia misma, entre comillas, de una comunidad política. Esto tiene una consecuencia práctica, digámoslo, es que hay distintas concepciones de paz, ¿ves? Y aquí nosotros en Colombia podemos observarlo. En esta presentación no vamos a profundizar en cada una de ellas, pero sí queremos dejar como elementos de análisis para que cada uno, desde su mirada, pueda hacer una lectura de cómo se expresan estas manifestaciones, estas lecturas de paz. Encontramos una lectura de la paz en donde se asocia que la conquista de la paz es el cese de las acciones armadas. Digamos, eso es el hecho de que unos actores dejen de ejercer la violencia, eso es la paz. Hay otras concepciones de paz que dicen, bueno, hay que buscar que los actores dejen de ejercer la violencia y al mismo tiempo prodigar a las comunidades unas reformas políticas o abrigar a esas comunidades con una reforma para superar esos elementos de pobreza estructural o de desigualdad estructural. Ahí en este caso lo que se entiende es que hay unos factores facilitadores, ¿sí? Por ejemplo, que si en una zona de conflicto donde tienen presencia los actores armados, los chicos no tienen educación y no tienen posibilidad de trabajo, pues la posibilidad de insertarse a un grupo armado va a estar ahí latente. Antonio Marín. Va a estar ahí latente. Discúlpeme, alguien Por lo abrió el... menos ya hice una pregunta. Discúlpeme, yo agradecería si la persona que abrió el micrófono lo puede cerrar para continuar con la presentación. Gracias. Entonces ahí tenemos otra comprensión. Y una tercera comprensión es la lectura de la paz como pacificación, que hay ahí la supresión de la violencia por medio de la intervención, digámoslo, también por vía de la fuerza. O sea, es la oposición de la fuerza a otro tipo de fuerza. Entonces, que por medio del ejercicio de la violencia se erradica los factores generadores
de una determinada conflictividad. Entonces, ahí tenemos de distintas comprensiones que ustedes las van a notar en el discurso público. Creo que el ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos es, bueno, y al final, cuál es la que nos interesa como ciudadanía y cuál es la que mejor responde a un mapa de violencias complejo como el que vive nuestra sociedad, digamos. Entonces, eso digámoslo como para que lo vayamos ahí considerando. Y en ese orden de ideas, la lectura de Vicent Fisas es bien interesante porque él nos dice, vea, eso implica que la paz hay que pensarla por lo menos desde 4 dimensiones. Es decir, aunque el cese de la violencia armada no es sinónimo de paz, no hay paz sin cese de la violencia armada. Una primera dimensión es el desarme, o sea, el hecho de que se pueda desactivar la expresión física material de la violencia. Primera dimensión que habla Vicent Fisas. Una segunda dimensión dice, es clave que los actores que por alguna razón han resultado afectados, vulnerados por esa práctica de violencia, tengan mejores condiciones de participación en la toma de decisiones públicas. El tema de la democracia no es solamente que tú tomes decisiones que afecten al conjunto de la sociedad, sino que tu participación es clave para que no se tome decisiones en contra tuya. Entonces, tanto en una concepción de bien colectivo como en una concepción de derechos individuales, la democracia se vuelve otro factor generador de paz, dice el autor, este autor catalán. Dice también que otra de las aristas, otro de los pilares es los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos representan o sintetizan aspiraciones de vida digna. Entonces, claro, un pueblo puede que no esté viviendo condiciones de violencia armada, pero si está viviendo condiciones de violencia estructural, ¿sí? Eso puede desencadenar en algún momento otro tipo de conflictividades, ya no pacíficas, sino conflictividades violentas, porque ahí también hay que diferenciar entre conflicto y violencia. No todos los conflictos son violentos. La discrepancia, la contradicción, el desacuerdo es esencial a la vida colectiva. El problema es la rutinización de la violencia como un recurso para interferir en esas conflictividades. Y otro asunto que plantea FISAS es que la paz implica desarrollo, o debería implicar una pregunta por el desarrollo. ¿Cómo avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, digamos, en términos de sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y demás? Y es claro, pensemos nosotros, volviendo a la pregunta o al aporte que hace eh, Naomi Klein, ¿cuántas preocupaciones sociales hemos tenido que aplazar, ¿sí?, por concentrarnos en el problema de la violencia? Preocupaciones respecto al desarrollo de ciencia, tecnología, alrededor de la salud, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa en una sociedad que se concentra cotidianamente a pensarse cómo debe salir de la guerra? Pues el problema es que si salimos de la guerra, si se sale de la violencia, probablemente habrán otras preguntas que podrán hacerse más visibles o tener mayor peso en el ámbito de lo público. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y esto que es teórico, cómo se relaciona con lo práctico? Bueno, entonces digo, estas diversas maneras de entender las preguntas que implica el tránsito hacia la paz, las diversas consideraciones sobre la violencia y las diversas consideraciones sobre la paz misma, o sea, sobre qué significa pensar políticas de paz, ha tenido un impacto en el desarrollo del discurso internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí voy a resaltar 6 aspectos que ya están en las normas internacionales y muchas de ellas ya están expresas en la institucionalidad colombiana. Y es que esos 6 aspectos tienen que ver con la verdad, la justicia, las reparaciones, las garantías de no repetición, el desarme y la pregunta por los derechos económicos, sociales y culturales. Primer elemento, frente a todas esas manifestaciones de violencia, y volvemos a la idea inicial, aunque el conocimiento de la historia no es suficiente, sí es una condición necesaria. Preguntemos nosotros, ¿cómo va a haber justicia? ¿Cómo va a haber reparaciones? ¿O cómo va a haber políticas orientadas a la no repetición si no sabemos qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron los artífices, cuáles fueron los actores generadores de la violencia, o si no hay mecanismos encargados de esclarecer esa realidad? Por esa razón, en el conjunto de principios actualizados de lucha contra la impunidad,
tanto de 1998, que es su primera versión, a su actualización en 2004, encontramos que el derecho a la verdad tiene un lugar medular. Y el derecho a la verdad no es solamente el derecho de las víctimas, porque a veces se suele entender que es el derecho de las víctimas a saber qué pasó con sus allegados, sino que la verdad es un derecho social. Por eso hay una dimensión del derecho a la verdad que está en la diapositiva. La verdad debe entenderse como un derecho social y un derecho colectivo. Es un derecho que le asiste al conjunto de la sociedad precisamente para conocer qué pasó, cómo pasó, cuáles fueron los factores dinamizadores o generadores de las violencias y en ese orden de idea cuáles fueron las afectaciones. Primer elemento, existe una dimensión social del derecho a la verdad. Segundo, el derecho a saber. El derecho a saber sí entonces tiene que ver con el derecho que le asiste a las víctimas. A veces se dice, no, es que todos hemos sido víctimas. Es posible que muchas personas hayan sido víctimas, pero no todas las personas han sido víctimas de la misma manera. Entonces, frente a las víctimas, las personas que directamente han estado afectadas por los efectos de los conflictos armados, de los regímenes represivos, a estas personas les asiste el derecho de saber qué pasó con sus allegados. En el caso de que las personas estén desaparecidas, de recuperar, de saber su paradero, conocer su paradero. Y eso tiene dos implicaciones institucionales. Una es el deber de recordar y otro es la existencia de mecanismos de investigación. De esto casi no se habla, pero un Estado que se tome en serio el deber de recordar debe preservar, por ejemplo, los archivos, los documentos que tienen que ver con las graves violaciones a los derechos humanos y tiene que generar las condiciones sociales para que la sociedad haga los actos de recordación y de exaltación de la memoria. El deber de recordar es la responsabilidad que le asiste al Estado para garantizar las mejores condiciones sociales e institucionales para las iniciativas de memoria. ¿Ya? Y cuando hablamos de un mecanismo de investigación es que no se llega solo a la verdad, eso no es un proceso automático, sino que se requieren de organismos especializados de investigación que nos acerquen a ese esclarecimiento. En el caso colombiano tuvimos la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero también hay otro tipo de mecanismo, como el propio Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una institución encargada de avanzar justamente en el reconocimiento de las memorias del conflicto armado interno. Un segundo aspecto es el derecho a la justicia. El derecho a la justicia es entendido como la exigencia, o mejor la obligación que tiene el Estado de individualizar y de establecer responsabilidades. Y las reparaciones tienen que ver con la posibilidad de establecer las medidas. Aquí hay algo que hay que decirlo claramente. Los efectos de la guerra no se reparan materialmente. No, o sea, es irreparable una vida, eso, digamos, pero aquí, digamos, lo que trata es de imprimirle un sentido reparador a las políticas. Nosotros estamos hablando del papel que tienen los procesos de memoria, en los procesos de paz y en el tránsito hacia la democracia. Pues bien, aquí es momento de decir que sin los procesos de memoria no hay ni verdad, ni justicia, ni reparaciones. Precisamente la verdad en muchas ocasiones está soportada, o la búsqueda de la verdad está soportada, está fundamentada en los ejercicios de investigación, de esclarecimiento y de búsqueda que han desarrollado inclusive las propias víctimas. Les pongo un ejemplo. En el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, los informes y las hipótesis a las que llegaron fueron posibles por 14.000 testimonios aportados por víctimas y comunidades y más de 1.600 informes aportados por sociedad civil. En el caso de las labores de la justicia, los informes que hicieron las propias organizaciones o que han hecho las propias organizaciones sociales y de víctimas han sido clave para la apertura de los macrocasos en el caso de la JEP, ¿sí? Y en el caso de las reparaciones hay que tener en cuenta algo, que las reparaciones que exigen las comunidades no son solamente monetarias o materiales, sino que hay una demanda de reparación simbólica, es decir, que se entienda que la memoria es una medida de satisfacción, que se pueda desvirtuar los imaginarios estigmatizantes que han recaído sobre determinadas poblaciones. Es una muestra muy emblemática y muy fuerte de ese papel de la memoria. O sea, se entiende que hacer memoria o la posibilidad de hacer memoria, de tener un centro cultural, un centro de memoria, un jardín de la memoria, una biblioteca de la memoria, un museo de la memoria, hace parte de las medidas de reparación de las víctimas, no en un ámbito material, sino en un ámbito simbólico. Esto que yo les estoy diciendo, ustedes lo pueden consultar además en los informes
de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eso está disponible en internet, ustedes se meten y ahí pueden descargar los informes. Bueno, y hay otros tres campos que no han sido trabajados tanto desde la Relatoría Especial de Naciones Unidas o desde los principios internacionales de lucha contra la impunidad, sino otros documentos que yo también invito a su consulta, que son los instrumentos de Estado de Derecho que han sido producidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ustedes lo pueden encontrar también en la página de Naciones Unidas. Y son tres campos: la participación política, la depuración de las instituciones públicas y los cambios en las políticas de seguridad. Pensar la paz, pensar una paz articulada a las políticas de memoria, significa, por ejemplo, que se generen las condiciones de participación política para los actores que de alguna manera han sido marginados, excluidos en la toma de decisiones públicas. En algunos casos significa que las víctimas del conflicto armado tengan una participación preponderante, o que inclusive los actores que en algún momento optaron por la violencia ahora tengan la posibilidad de tramitar por los canales del sistema político sus expectativas, sus demandas, sus propuestas frente al conjunto de la sociedad. Ahí claramente emergen dos retos, que son el de las garantías de la seguridad, es decir, que tanto las víctimas como quienes cambian su forma de participación en lo público cuenten con garantías de seguridad para hacerlo, y que se activen mecanismos de participación en el sistema político. Otro aspecto vital acá es el tema de la depuración. Creo que y esto está muy relacionado, depuración de las instituciones públicas. Esto está relacionado con la primera noción que les compartí de justicia administrativa. ¿De qué se trata? De que un Estado que construye la paz debe identificar cuáles fueron las normas que facilitaron la violencia y quiénes fueron los actores. Entonces, cuando se habla del saneamiento de las instituciones públicas, es hacer esa identificación, y depurar es sanear, es decir, que es remover estas normas, estos obstáculos normativos, estas normas que facilitaron que se produjeran fenómenos de violencia, y separar de la administración pública a quienes estuvieron implicados en graves violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que indica la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y, pues, y en última instancia, esto también implica un cambio en las políticas de seguridad. A menudo, en los contextos marcados por violencias armadas, por conflictos armados, las políticas de seguridad y las políticas de defensa tienden a mezclarse. Hay una confusión. O sea, hacer la guerra y mantener la convivencia se revuelven, y eso genera una militarización de la vida cotidiana. Entonces, la pregunta que tienen que enfrentar los estados acá es: ¿qué tipo de reformas deben implementarse? ¿Cuál es el papel que deben jugar los entes policivos, militares y judiciales en una sociedad que busca la paz? ¿Podrá ser el mismo el papel de los entes policivos, militares y judiciales en una sociedad en paz a una sociedad que está en guerra? Pues son algunas de las preguntas que suscitan, o que mejor invitan, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos para pensarse las transiciones. Ahora bien, en ese contexto ustedes dirán, bueno, ¿y esto en qué sentido tiene que ver con la realidad colombiana? Pues miren, hay una cosa que a veces perdemos de vista, y es que creemos que todo este tema de la paz o este tema de la transición es una novedad, que esto es algo nuevo, que esto es algo de los 90, pero resulta que cada sociedad ha tenido sus búsquedas de paz, y en Colombia, y sus búsquedas de memoria. Entonces resulta, aquí yo en la diapositiva lo pueden encontrar, Colombia, a pesar de que es un país con una violencia de larga duración, Colombia también ha sido un país de múltiples esfuerzos por negociar la paz, por búsquedas de paz y por múltiples esfuerzos de memoria histórica. De hecho, mucho antes de que se hablara de justicia transicional en el mundo, en el año 1958, ya acá en Colombia se hablaba de la necesidad y se creó una Comisión Nacional Investigadora se llamaba así, Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional. Esto fue creado en 1958, y aquí no se produjo un informe, ¿sí?, sino que se crearon un conjunto de recomendaciones que le fueron presentadas al gobierno nacional, y a partir del archivo
de esta Comisión Nacional Investigadora, Fal Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna escribieron el libro de la violencia en Colombia, el cual fue publicado en 1962. Pero lo que estamos diciendo es que ya desde 1958 había una preocupación o se notaba la relación que se tenía entre investigar qué pasó para producir unas medidas, entre comillas, de salida a esa manera, a esa lógica de violencia. Otro de los esfuerzos en ese sentido lo vamos a encontrar, bueno, en ese caso recordemos, esta comisión de esclarecimiento o esta comisión de investigación mejor, atendía al fenómeno de la violencia, al fenómeno de la violencia con mayúsculas, que se da entre el año 46 y los años 50. Entonces, esto responde como a las tentativas del Estado colombiano de tratar de conjurar esas situaciones de violencia. Otro de los ejemplos que podemos traer a colación es la Comisión de Estudios sobre Violencia, sobre la Violencia, que fue nombrada en el gobierno de Virgilio Barco en el año 1987, que fue llamada Colombia, Violencia y Democracia. Recordemos, los años 80 fueron bien cruentos, fueron años en los que se dieron los procesos de paz con múltiples actores. Los procesos de paz de los 80 dieron lugar al nacimiento de la Unión Patriótica. Los distintos grupos insurgentes estaban en mesa, pero también estaba el tema de la violencia del narcotráfico. Entonces, frente a ese contexto de violencia sociopolítica y violencia social narcotráfico, el gobierno de Virgilio Barco dice, vamos a hacer un balance de qué es lo que está pasando. Y ahí surge ese informe que vale la pena inclusive volverlo a revisar, porque ahí se plantea que justamente parte de las dificultades de la violencia en Colombia tiene que ver con las múltiples realidades de violencia, que no hablamos de una violencia, sino múltiples, y que en algunas ocasiones se ha generado hasta unas culturas de la violencia y una legitimación de la violencia en algunos territorios. Eso es un documento súper interesante. Pero fíjense que aquí entonces el tema de buscar, de enmarcar una salida a esas lógicas de violencia política y asociada al narcotráfico, da lugar a otro estudio. En el año, otro ejemplo que podemos traer a colación es el informe, es el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esto fue en el año 2013 que se publica el informe Basta Ya. Recordemos que aquí, en el marco de la negociación que se da entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano, y estas negociaciones que dan lugar a la Ley de Justicia y Paz, la Ley 987 de 2005, una, perdón, agradezco nuevamente que cierren los micrófonos, por favor, para... Entonces, digamos que en este caso se da la ley de Justicia y Paz, y una de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz es que se genere un estudio sobre la dinámica de los actores armados. Y aquí entonces se produce el informe Basta Ya, que es un informe que se produce en el marco de la Ley de Justicia y Paz, pero se publica en 2013. Y este informe es muy importante porque nos habla de los distintos daños que han sido causados a la sociedad colombiana, 2013, daños ambientales, daños socioculturales, bueno, daños organizativos, etcétera, etcétera. Y fue un informe muy polémico porque de manera muy clara también ya se comienza a plantear que hay una responsabilidad, claro, de las guerrillas, de los grupos paramilitares, por supuesto, pero también de los actores estatales en las diversas lógicas de violencia. Fue un informe bien polémico, si ustedes lo recuerdan. Y hay otros dos informes. Está el de la Comisión Histórica del Conflicto, que este es un informe que nace en el marco de la negociación, cuando justamente se está discutiendo la paz, o un acuerdo de paz con las FARC, entre el gobierno nacional y las FARC, y aquí se produce un informe compuesto por 12 estudios académicos, donde estuvieron investigadores muy prestantes y con mucha trayectoria en estos temas. Estuvo Renán Vega Cantor, estuvo Francisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Jorge Giraldo, Javier Giraldo, Víctor Manuel Moncayo, Eduardo Pizarro, personas que obedecen a distintos espectros también políticos, distintas miradas políticas, y es muy interesante porque ahí también nos muestran diversas dimensiones del conflicto armado. Y hablaban, por ejemplo, de que uno de los debates más fuertes fue acerca de si la violencia colombiana y el conflicto armado tenía unas causas objetivas o correspondía más unas dinámicas subjetivas. Por ahí tenemos otro informe.
Y también, sería como el último ejemplo que yo pondría acá, hablamos de los informes de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es una institución que surge de la implementación del acuerdo de paz, que tiene vigencia entre el año 2018 a 2022, que tiene 23 casas de la verdad en todo el territorio nacional, que recupera 14.000 testimonios, que recupera 1.600 informes, más una cantidad de archivos que se pudieron consultar a nivel de las instituciones públicas y que da lugar al informe que algunos de ustedes conocen, que son cerca de 18 tomos, entre informes nacionales e informes territoriales de dinámicas de la violencia. Entonces, yo lo que les quiero invitar aquí, más que hacer el recuento, es que fíjense que cada uno de estos esfuerzos de esclarecimiento tiene que ver con un momento en el que se está discutiendo el problema de la guerra y la paz. Los procesos de búsqueda de la paz en el 58, la búsqueda de unas negociaciones en los 80, el proceso de negociación con los grupos paramilitares, en el que se establece la obligación del Estado colombiano de investigar sobre la dinámica de los actores armados, la discusión de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC en el año 2015 y también en la implementación del propio acuerdo de paz que da lugar a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y fíjense que nosotros podemos decir que en Colombia, no, que no tenemos memoria, pero miren que tenemos por lo menos en los últimos 60 años, por lo menos 5 informes o 5 experiencias de análisis de la violencia en términos macro, que supuestamente nos han debido ofrecer un marco explicativo de la realidad. Ya vamos a observar que una de las dificultades o de los retos es justamente la distancia que hay de lo investigado frente a lo que conocemos, que sabe la gente. Bien, gracias a Dios, mi rey. Pero Disculpe yo a las personas que tienen abierta el micrófono, nuevamente ¿cómo? les agradezco que cierren el micrófono, por E- favor. ef- Para que, Efectivamente, invito a los compañeros, eso creo que no había sucedido, en este caso, profesor Pedro, ¿O ruego a no? los compañeros que estén muy pendientes de sus micrófonos. No había sucedido, disculpo César por no, esta tranquilo. situación, pero sí es muy incómodo que nuestro invitado tenga que suspender su intervención porque nuestros compañeros, mientras que deberían estar aquí atentos en la transmisión, infortunadamente no lo están y sí están incidiendo negativamente en este ejercicio. Entonces llamo la atención a los compañeros para que por favor cierren los micrófonos y estén muy pendientes del espacio de la universidad. Muchas gracias. Qué pena, César, con esta No, interrupción. tranquilo, Álvaro. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso volviendo como a esta relación que hay entre procesos de paz y, y, y experiencias de memoria, hay algo que quiero señalar acá es, a ver, en el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que fue la última, yo invitaría a que revisáramos sus hallazgos, porque recupera como la experiencia de investigación de todas experiencias también de esclarecimiento del pasado reciente. Tenemos ahí pues los hallazgos referidos a las víctimas del desplazamiento, nos da un dato muy fuerte, digámoslo, de la magnitud de la victimización en Colombia. Hablamos de 9 millones de víctimas, de las cuales un 89% de la población de esa población víctima ha padecido el desplazamiento forzado. Hablamos de algo, de una realidad dramática, y es que en Colombia por lo menos casi 35.000 personas han sido víctimas de la violencia sexual. Es una violación a los derechos humanos que en muchas ocasiones es silenciosa, pero estamos hablando que de esas 35.000 casi personas, el 90% de los casos corresponde a mujeres. También hablamos de que en este marco del conflicto armado, por lo menos 17.500 niños y niñas fueron reclutados entre los años 1964 y 2019, donde la mayor concentración de reclutamiento se dan en el departamento del Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare y Cauca. Entonces nos encontramos, fijémonos, ante una realidad de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la pregunta, volviendo al tema de nuestra presentación? ¿Cuál es el lugar de la memoria? ¿Qué papel ha tenido la memoria? Nosotros hemos identificado acá, y ya con esto nos vamos aproximando un poco al cierre de la conversación o de la presentación, para dar lugar a sus preguntas, a diversas formas de acción y políticas en memoria histórica.
Primer elemento, una aproximación, y por eso hablamos de campos de acción, no como líneas necesariamente, porque son campos en donde participan instituciones públicas, actores académicos, participan también comunidades. Es decir, son grandes campos en los que se hacen esfuerzos por restablecer esa memoria pública de lo ocurrido. Entonces, un campo de acción es los procesos de investigación y de esclarecimiento. Aquí yo ponía como ejemplos las investigaciones de las instituciones estatales, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Comisión de Histórica y del Conflicto, estamos hablando de, bueno, los entes que ya señalé, pero también hay que decirlo, las organizaciones de sociedad civil y las víctimas que llevan a cabo experiencias de investigación. Ese sería un primer campo de trabajo. Bueno, y también hay que decirlo, las investigaciones que se llevan a cabo en ambientes académicos, ambientes como las universidades y demás, entonces, pues, también aportan, digamos, a esa lógica de esclarecimiento. Un segundo campo de trabajo es el de las políticas culturales. Progresivamente, el país va notando la importancia de los lugares y los museos de la memoria. Vemos nosotros que en el caso colombiano está el mandato de la creación de un Museo Nacional de la Memoria, pero en distintas partes del país nosotros vamos a ver experiencias sociales y comunitarias en este sentido. Si vamos a Medellín está el Museo Casa de la Memoria, si vamos al Meta, ahí está el Jardín de la Memoria. O sea, vamos a ver, y en distintos municipios, vamos a ver cómo han surgido lugares de memoria. Y también vemos el trabajo que se hace desde bibliotecas, con programas como La Paz tiene la palabra, en toda la red de bibliotecas públicas, la red de bibliotecas del Banco de la República, y el reconocimiento de las artes, el papel que juega el teatro, la literatura, para recrear, para volver a poner en palabras y en expresiones musicales y literarias las reacciones frente a la violencia. De ahí tenemos otro campo de trabajo que es el de las políticas culturales. Un tercer campo se refiere a las políticas de memoria. En todo el país vamos a notar que hay redes de maestros y maestras que están haciendo ejercicios de distinta naturaleza, escritura biográfica y autobiográfica, investigación sobre la historia local, recuperación de los saberes comunitarios, teatro, danza, alrededor de diversas necesidades que se observan en las escuelas. Nosotros hemos resaltado aquí algunas necesidades. Tratar de gestionar el trauma o las afectaciones socioemocionales de los estudiantes, potenciar el conocimiento de la historia reciente, de tener una mayor apropiación acerca de lo que ha pasado, reconocer de qué manera la guerra ha afectado directamente a las diversas regiones. Sí, porque a mí me dicen, no, hay que han sido desplazadas en Colombia casi 8 millones de personas. Pero bueno, ¿eso qué significa en Bogotá? ¿Eso qué significa en Santa Marta? ¿Eso qué significa en Barranquilla? ¿Eso qué significa en Florencia? ¿Sí? Entonces, los maestros y maestras tienen una preocupación por reconocer también cuáles son los impactos de esa historia que se describe en términos muy genéricos en la vida regional. También hay otras dos preocupaciones que tienen que ver con la valoración de las historias de los pueblos étnicos campesinos. Vamos ahí cómo hay procesos de etnoeducación que se están preguntando sobre cómo afectó la violencia a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades campesinas. Y una pregunta que cada vez es más notoria y es cómo se transformó la relación de las comunidades con sus ecosistemas. Recordemos que hubo parajes a los que la gente no volvió, hubo lugares a los que la gente no volvió por el terror, por el miedo, lugares que se convirtieron en centros de tortura, en fosas y cementerios clandestinos. Todas esas realidades transformaron la relación de las comunidades con los ecosistemas y entonces las escuelas están también preguntándose cómo transformar, cómo cambiar esa estigmatización y ese dolor que quedó en el ambiente por esos hechos macabros en muchas ocasiones que transcurrieron en esos escenarios. Bueno, y ahí lo que les digo, varios campos en donde se pueden observar estas formas de hacer memoria. En los informes de investigación, en la exigencia judicial de derechos humanos, en el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Hay algo de lo que no habíamos hablado, los proyectos comunicativos.
También en diversas zonas del país vamos a encontrar cómo progresivamente las emisoras comunitarias han sido reconocidas como un lugar para hacer memoria histórica. Y también aquí hay otros 3 campos de trabajo en memoria histórica que tienen que ver con la conformación de archivos de derechos humanos. Hay comunidades, organizaciones e instituciones además que han emprendido la tarea de conformar archivos, es decir, de acopiar documentos, testimonios, audiovisuales, textuales que reflejen esa realidad. Tenemos 2 experiencias institucionales para que la tengamos ahí muy presente. En el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Archivo de Derechos Humanos, y en el caso del Archivo General de la Nación, quien es la institución legataria, la que recibe el archivo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y hay un campo que yo me quisiera detener un poquito, que es la memorialización como ejercicio de justicia restaurativa. Con el surgimiento, y aquí esto tiene que ver totalmente con lo que hacen las universidades, con el surgimiento del Sistema Integral para la Paz, hay una pregunta sobre de qué manera la memoria puede contribuir a la justicia restaurativa. Ustedes saben que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que definir unas sanciones propias y lo que se le ha llamado unos trabajos, obras y acciones con sentido reparador, restaurador. Pues bien, esto implica un proceso de diálogo entre las víctimas, los comparecientes y las comunidades. Y ahí la experiencia de las universidades, desde sus diversos saberes, la psicología, el trabajo social, las licenciaturas, el derecho, es clave para atender esos puentes pedagógicos entre todos estos actores para tratar de resolver algunas preguntas. Yo he situado 2 aquí, que podrían ser: ¿tiene la memoria un alcance restaurativo o reparador? ¿Puede entenderse la memoria como un ejercicio de justicia? Porque vamos a ver que seguramente en las decisiones que se tomen, parte de las expectativas de las víctimas están relacionadas con que se haga memoria de eso que pasó. Pero hacer una memoria en donde entren en diálogo víctimas, comparecientes y comunidades es todo un reto, no solamente procesal para una entidad como la JEP, sino de carácter social, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esas preguntas. Ya para ir cerrando, digamos que yo lo que quiero dejar aquí puesto sobre la mesa es que en una sociedad que busca la paz, los procesos de memoria tienen diversos sentidos, diversas intencionalidades. Ya hemos visto algunas de las instituciones, algunos elementos del marco jurídico, pero es clave que no perdamos de vista que hay distintas intenciones a la hora de hacer memoria. Algunos actores están comprometidos con demostrar que los hechos ocurrieron, es decir, luchar contra la incredulidad, caracterizar cuáles fueron los impactos de la guerra, cómo la guerra afectó de manera diferenciada a regiones, poblaciones, evidenciar cuáles fueron los efectos psicosociales, los traumas y las afectaciones socioemocionales. También, en muchas ocasiones, la memoria está relacionada con traer al presente luchas como las de los campesinos, como lo de los indígenas o algunas fuerzas políticas que fueron exterminadas. Traer al presente también las estigmatizaciones en razón de la guerra para transformarlas, desvirtuar esa estigmatización que facilitó la violencia sobre algunos grupos, promover nuevos horizontes éticos para la asunción de los conflictos sociales y también la recuperación de los territorios. Todas estas intenciones están en la base. Entonces, no es solamente, la memoria no es solamente un ejercicio académico, sino que desde el punto de vista de las víctimas es un ejercicio práctico, que tiene una intención de transformar o de realizar una idea de dignidad humana. Aquí tenemos algunos ejemplos de esta imagen. Bueno, ya para ir cerrando, yo creo que el gran reto que nos queda, porque esta intervención no tenía la idea de dejar certezas, sino más bien de promover preguntas, es de pensarnos, bueno, ¿qué significa apropiar la memoria a favor de la paz? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué como sociedad eso puede ser importante? Eh, digamos que aquí viene una categoría que es importante, que es la de la apropiación social de la memoria. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha construido uno, pero yo lo que quiero hacer énfasis es que es necesario pensar no solo la memoria, sino su apropiación, porque al final hay circulación de diversas memorias. Entonces, ¿cuál es el reto? Generar un proceso de transformación cultural
en donde la sociedad, las instituciones, las organizaciones de sociedad civil podamos reconocer cuáles son las diversas comprensiones, narrativas, entendimientos, relatos acerca de lo que ha pasado, cuáles son los distintos lenguajes también que se ha buscado para narrar lo inenarrable, para darle salida, para darle campo a esas experiencias, cuáles son han sido los efectos personales, colectivos, la resistencia, y también reconocer que como proceso esto implica diálogo, transmisión, reconstrucción y debate. Es decir, hablábamos de que los procesos de paz son procesos conflictivos, las memorias son conflictivas también, o mejor dicho, parte de la búsqueda de la paz tiene que ver, o con los conflictos en la búsqueda de la paz tienen que ver con los conflictos alrededor de las distintas comprensiones acerca del presente y el pasado y su relación con el pasado. Ahora, ¿qué campos vemos nosotros que siguen abiertos? Mire, hemos notado, uno, que la memoria histórica o las iniciativas de esclarecimiento acompañan los procesos de paz. Eso lo hemos visto, ahorita lo veía, por eso me interesaba mostrar los diversos informes de investigación y su relación con los procesos de paz. Pero pasa algo, y aquí está el segundo punto. ¿Cómo hacemos para pasar de la investigación para el esclarecimiento a la memoria colectiva? Hay mucha información. Está el Archivo de Derechos Humanos del Centro de Memoria Histórica, están los tomos que produjo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Ustedes pueden meterse a la transmedia. O sea, hay un observatorio de la memoria y el conflicto armado del Centro Nacional de Memoria Histórica y además las universidades todo el tiempo están produciendo investigación, información sobre este campo. La pregunta que tenemos que hacernos como actores pedagógicos es cómo pasar de la información al conocimiento histórico, cómo hacer que esa gran cantidad de relatos y de investigaciones puedan traducirse en una sensibilización ciudadana. Ahí tenemos un reto enorme como sociedad. No es un tema solamente de las instituciones públicas, sino como sociedad y de los actores educativos. Otro de los temas que están abiertos es que uno de los campos todavía por explorar son las memorias de la reincorporación. O sea, en medio de la guerra también ha habido sectores que han negociado con el Estado, que han hecho una apuesta por la paz. La pregunta es qué tanto conocemos ese otro mundo, el mundo de quienes optaron por dejar la expresión armada e insertarse, incorporarse en otro tipo de relaciones, en un sistema democrático. ¿Qué ha significado ese tránsito de la guerra a la paz? Ahí tenemos un campo muy grande de trabajo todavía a nivel de investigaciones. Otro de los retos que seguimos teniendo es frente a las pedagogías de la memoria. Colombia no tiene hoy una política nacional educativa sobre memoria histórica, pero sí encontramos múltiples prácticas en distintas regiones del país donde se está haciendo pedagogía de la memoria. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar de las prácticas a las políticas? Y a la inversa, ¿cómo construir políticas desde la diversidad? Sería como segundo punto. Otro punto es cómo vinculamos las políticas educativas y las políticas culturales, porque la memoria histórica depende de la educación, pero también de otras apuestas, del acceso a la cultura, de lo que se haga en los museos, de lo que se haga en las bibliotecas. En Colombia tenemos que preguntarnos, ¿las políticas culturales están pensadas en clave de memoria histórica? Y otro de los retos persistentes tiene que ver con la persistencia del negacionismo y el revisionismo histórico. Lastimosamente, en Colombia, como en muchas partes del mundo, porque esto no es solamente en Colombia, pues se niegan las graves violaciones a los derechos humanos o se minimizan o sencillamente se justifican. Entonces, mientras eso siga presente, la apuesta de la memoria va a seguir teniendo su pertinencia y su vigencia. Y ojo, y todo esto se agrava, digamos, si tenemos en cuenta que el principal reto es la continuidad de diversas formas de violencia en el país. Aquí quiero cerrar con esta diapositiva. Esto hace parte del balance humanitario de la Cruz Roja Internacional del año 2023, donde vamos a encontrar que en el año 2023 hubo por lo menos 145.000 personas afectadas por desplazamientos individuales. Y tiende a crecer o se ha dado otro tipo de modalidad de violencia que son los confinamientos, donde poblaciones enteras tuvieron que estar pues confinadas por la presencia de los actores armados en todos estos departamentos que están señalándose. Córdoba, Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Arauca, Nariño, Chocó. ¿Esto qué nos indica,
que el principal reto y al mismo tiempo la principal motivación para seguir haciendo memoria es la continuidad de las diversas manifestaciones de violencia en el país. Entonces, yo con eso cerraría. El objetivo era presentar un poco cómo la complejidad del debate sobre la transición y la paz implica pensar las memorias, cuáles son los elementos que se han ido institucionalizando a nivel internacional, la relación que eso tiene en el país y los retos persistentes en esa materia. Entonces yo cerraría mi intervención por acá agradeciéndoles su tiempo y presto a las preguntas o a la conversación, porque como ustedes se dan cuenta, más que certeza, lo que quedan abiertos son muchos interrogantes, sobre todo sobre el lugar que deben jugar los educadores y las educadoras alrededor de la construcción de una conciencia histórica alrededor de la persistencia de las diversas modalidades de violencia. Así que muchas gracias. Gracias, César, porque justamente estas reflexiones permiten que como espacio institucional de la Universidad Antonio Nariño, cuyo propósito central es centrarnos en las reflexiones en torno al tema de la paz, como lo han visto nuestros estudiantes, desde el punto de vista de su origen, su desarrollo, sus dimensiones, pero también que ustedes como egresados que hoy están en esta cátedra institucional, pues fortalezcan y salgan comprometidos a construcción de paz en esos escenarios donde como profesionales van a ejercer. Gracias, César, porque es un ejercicio reflexivo muy fuerte que nos lleva como profesores de esta universidad y a los estudiantes también en sus comunidades, pero también a la sociedad en general, a pensar y a repensarnos sobre estos escenarios, pero además esas tareas que hoy en forma de preguntas y campos abiertos, como usted lo señala, pues nos lleva a comprometernos y a reafirmar nuestra realidad como universidad. Antes de pasar a las preguntas, ya hay profesores señalando su interés de preguntar. Recordarle a los estudiantes que en contados minutos se va a habilitar el quiz en torno a las reflexiones que acaba de realizar César. Se encuentran tanto el quiz como el cuestionario nacional, se encuentran en la opción cursos especiales. Muy importante, estimados estudiantes. Se encuentran tanto el quiz que hoy vamos a resolver, pero el cuestionario que se va a habilitar la próxima semana en el marco de la semana de parciales del segundo corte de la cátedra en la opción cursos especiales. Asimismo, se ha fijado ahí en YouTube un enlace que lleva a registrar la asistencia a este evento. Hasta hace unos minutos iban 450 estudiantes. Tenemos un número superior de matriculados, así que esperamos que todos los estudiantes que están cursando la cátedra institucional pues logren registrar su asistencia porque es también un momento para validar qué tanto ustedes como estudiantes están siguiendo este espacio institucional. Entonces vamos a el espacio de preguntas. Invitamos a los estudiantes también para que formulen ahí a través de la transmisión las preguntas. Hace unos minutos me estaban indicando de que no había todavía preguntas. Así que inicialmente vamos a ver las preguntas o dar espacio a los profesores que están en esta sala Zoom a que realicen las propias. No recuerdo ahí quién tiene la mano levantada porque además su descripción de Misbat, perfil. Ah, ok, profesor Misbat. que no le puse mi nombre y estaba Tecno L, no sé qué. Sí. Listo, profesor Misbat, por favor adelante, allá en Popayán. Sí, señor. Gracias, profesor Albert. Y hombre, con los agradecimientos al profesor César, que siempre con su conocimiento y su experticia y esa gran ilustración que nos hace siempre reflexionar en torno a estos procesos y las personas que de una u otra forma hemos estado vinculados por ahí haciendo, como decimos en la costa, César, escaramuzas para ver en qué ayudamos. Y tú lo referenciabas en un principio y cerraste creo que con lo mismo, con ese negacionismo. Eso obedece también a un escenario político. ¿Cómo es la concepción de nuestros dirigentes para efectos de entender qué es lo que hemos tenido, qué es lo que hemos vivido y a dónde queremos llegar? Entonces, y uno observa que existe en buena parte de una comunidad política, en sector, en donde existe ese bendito negacionismo de decir no.
nos estábamos defendiendo de la FARC, nos estábamos defendiendo de los grupos alzados en armas, de los grupos violentos. Y hoy lo ve uno en el mundo inclusive y obedece obviamente a esas apuestas económicas fuertes, de estructuras fuertes económicas, en donde los Estados Unidos por lo menos dice, sí, Israel tiene derecho a defenderse de los ataques palestinos cuando están cometiendo unas masacres terribles, y entonces hace uno la radiografía, el mundo exterior, algunos fuertes solidarizados con, como decimos acá coloquialmente, como diría el ciudadano el común, con el matón, con el despojador, con el desplazador, y allá exactamente lo mismo, pero uno se pregunta, hola, ¿qué hay en la conciencia de esos poderes políticos, poderes circunstanciales de estructura fuerte, que se atreven a negar esa posición de verdad de una violencia existente, latente, y que hoy es comparable a lo que hemos vivido en nuestros 60 años con mira lo que está pasando en Palestina, que no es el punto de discusión, pero sí vale el punto de comparación? Entonces uno que hace escaramuzas por ahí para ver cómo cimenta procesos de paz a partir de estructuras, de reconvención, de aceptación de pequeñas comunidades a través de desarrollo en lo que ellos saben hacer, de sus potencialidades. Uno a veces dice, hola, no entiende entonces definitivamente sin dar nombre a esas concepciones internas donde se da ese bendito negacionismo respecto a lo que nos ha pasado y nos está pasando, que parece que no hubiese pasado nada. Entonces, de verdad que me gustaría de pronto escucharte a ese puntico de conciencias de sectores políticos y de voluntades, ¿no? Profesor Misbal, muchas gracias por su intervención, por su pregunta. Evidentemente, yo creo que usted cuando habla del ejemplo de la masacre que se está dando, del genocidio que está en curso contra el pueblo palestino, parece que lo que nos pone de manifiesto es una realidad, y es que sí hay un negacionismo histórico y un revisionismo histórico a nivel transnacional. O sea, y eso hay que entenderlo también en esa dimensión, que estos actores negacionistas pues tienen unas lógicas de articulación también del orden internacional. Y de hecho, uno puede notar sí, que hay en algunos actores políticos inclusive un desprecio por el conocimiento de la historia. O sea, un desprecio, un desconocimiento, inclusive un discurso antiintelectualista y antiacadémico que trivializa el papel de la investigación, que minimiza el papel del conocimiento y que sencillamente, digamos, lo que frente al conocimiento de la historia, el conocimiento o las alusiones a la historia misma la desplazan por medio de una propaganda muy agresiva, pero muy simple, en la cual el mundo se divide entre buenos y malos. Entonces me parece que justamente el problema, uno de los retos que tenemos a nivel educativo es justamente ese, o sea, entender que el negacionismo o el revisionismo histórico hace parte de una matriz no solo nacional, es transnacional, que tiene unas manifestaciones concretas en Colombia también, ¿no? O sea, de que son las visiones reduccionistas del mismo conflicto armado. Ahora, el problema de esto, por eso arrancábamos con la reflexión sobre la violencia psíquica y la violencia cultural, es que no solamente se produce desconocimiento, ¿sí? Como dice Estanislao Zuleta, recuperando la teoría del conocimiento socrática y platónica, el problema de la ignorancia no es que sea un vacío, sino que la ignorancia, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, es es llenura, y es una llenura de creencias, de prejuicios y de tergiversaciones de la realidad. Entonces el problema es que cuando se produce ese revisionismo histórico y ese negacionismo, eso se sustituye por una cantidad de creencias y de revisionismo y de tergiversaciones de la historia que es necesario desaprender. O sea, el problema no es solamente aquí el reto de aprender cosas nuevas, sino de desaprender y tener la posibilidad de preguntarnos, oiga, pero esto que a mí me están diciendo sí es cierto. O sea, yo cuando estoy viendo el noticiero, yo me puedo hacer la pregunta, esto que me están diciendo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Por eso, una clave que me parece a mí que, igual lo planteamos como desafío, es el de la curiosidad histórica. Una sociedad que no se pregunte, que no ponga en cuestión los diversos mensajes que circulan en la escena pública, pues
termina siendo presa de la credulidad, ¿cierto? Entonces, lo importante acá es que la educación desde la pregunta, la educación que fomenta esa curiosidad histórica, hoy más que nunca es necesaria precisamente por los vientos revisionistas y los vientos negacionistas que estamos viviendo. Inclusive nosotros en Colombia ya tendríamos que hacernos otro tipo de preguntas por toda la experiencia que hemos vivido. Y es no solo qué pasó, porque nosotros vamos a encontrar que hay gente que reproduce qué pasó y dice, no, sí, hubo tantos muertos, hubo tantos desplazados y tal. No, o sea, tenemos que adentrarnos en otras preguntas. ¿Por qué es tan grave lo que pasó? Pregunté eso, ya es grave. ¿Por qué es tan grave lo que pasó? Miremos la gravedad de lo que significa esto que pasó. ¿Es reparable lo que pasó? Entonces yo sí creo que estamos en mora de formularnos nuevas preguntas en los diversos espacios pedagógicos, o más que mora, es un reto formularnos nuevas preguntas en los espacios pedagógicos porque en realidad sí nos encontramos en unos tiempos en donde hay una matriz transnacional de negacionismo y de revisionismo histórico. Y fijémonos que a pesar de que en el siglo XX han pasado cosas tan bárbaras conocidas por todo el mundo, como el genocidio, digamos, los diversos genocidios, eh, de todas formas, se construyen imaginarios que deshumanizan y que en muchos casos terminan legitimando expresiones tan bárbaras como las que están pasando, como las violencias que se están dando en este momento sobre el pueblo palestino. Eh, y es una tragedia que además está viendo la comunidad internacional y donde estamos inclusive viendo los límites del sistema universal de protección de derechos humanos. Entonces ahí el reto del trabajo por la cultura es extraordinario y me parece que muy oportuna esa pregunta y esa observación que usted hace, profesor. Gracias, profesor. Recordar a nuestros estudiantes que ya se aproxima el tiempo de quiz, así que estar muy atentos. Se resuelve a través de la opción cursos especiales. Ahí está la imagen con la que hoy anunciamos la conferencia del profesor César Osorio, que me satisface enormemente porque justamente enriquece este escenario y reafirma nuestro propósito de contribuir desde la universidad a esa reflexión de la construcción de paz. Vamos a darle el uso, la palabra a otro compañero, pero antes, César, quisiera también una pregunta que en lo personal, realmente son dos preguntas antes de darle el paso a otro compañero u otra compañera, aunque ahí no aparece tampoco el rótulo, el nombre del profesor, así que me gustaría de pronto que se identificara ahora más adelante. Me refieren que el profesor Pedro, si es el mismo profesor Pedro Diva, que tiene una pregunta. ¿Qué papel ha jugado la economía en el conflicto colombiano? Pero esa es la pregunta del profesor Pedro. A mí me gustaría también, César, si es posible que se revisara un poco justamente en esa línea que acaba de tocar el tema de los medios de comunicación en Colombia, infortunadamente, y creo que también es un fenómeno mundial. Los medios de comunicación, por ser medios de comunicación, son un espacio, un campo, un sector casi que intocable. Eh, en el caso nuestro, en Colombia, ¿qué avances ha habido justamente en ese propósito de esclarecer qué incidencia, en el caso, y esa es mi pregunta, César, qué incidencia, qué elementos han tenido los medios de comunicación más que los medios de pronto periodistas o esos medios que también responden a poderes económicos, a lógicas, a matrices de información que como lo venía usted diciendo, pues tratan de replicar en todo Occidente, en todo el mundo, pues unas líneas editoriales. Pero la pregunta concreta es, en Colombia, en el mundo, ¿qué avances ha habido en torno a las responsabilidades derivadas justamente de unos medios de comunicación que no han tomado la realidad de una manera objetiva, sino que se han prestado justamente para escudar o respaldar o posicionar discursos que terminan siendo en Colombia, por ejemplo, discursos altamente violentos que han denotado en guerra o en violencia, en agresión? Era como la pregunta, no sé si me hice comprender, César. Sí, profesor Albert, muchas gracias. Este me parece que es un punto altamente sensible y pertinente. ¿Por qué?
Estamos cumpliendo 30 años del genocidio de Ruanda. Fue un genocidio en el que fueron asesinadas casi 1 millón de personas y donde los medios de comunicación jugaron un papel decisivo en la movilización de discursos de odio que redundaron en, pues, en la barbarie que ya conoció la humanidad. Creo que ese balance hay que hacerlo. Uno podría decir que hay unos avances desde el punto de vista normativo, hay unos retos en el ámbito de la sociedad y hay unas necesidades desde el punto de vista investigativo. Los avances normativos es que en las últimas décadas se han venido produciendo leyes de acceso a la información pública que destacan dos asuntos. Primero, el derecho al lado, digamos que generalmente en el ámbito de los medios de comunicación, lo que hemos observado es que se hace énfasis en la libertad de expresión, o sea, que hay una libertad de expresión. Pero paralelamente lo que hemos visto en el desarrollo del discurso internacional de los derechos humanos es el desarrollo de la noción del derecho a la información. Y sobre todo, pero ahí el reto, hay un avance normativo, el reto es que como sociedad entendamos que a la sociedad le asiste el derecho a la información veraz, ¿sí? Si no hay una ciudadanía activa exigiendo información veraz, va a ser muy difícil que se rompa o que se construya una lógica de responsabilidad social frente a lo que se dice y lo que se hace en el ámbito del espectro electromagnético, en este caso, y en las distintas redes y demás. Entonces, ahí tenemos una especie de tensión, yo diría, entre el desarrollo normativo que hace énfasis en que la libertad de expresión tiene un correlato, tiene una contracara, por decirlo así, que es el derecho a la información veraz, pero por otra parte, todavía a la ciudadanía le hace falta activarse en esa clave. Lo interesante del asunto es que sí podemos notar el surgimiento de colectivos de comunicaciones, grupos que particularmente se han ocupado de estos temas sobre la responsabilidad o sobre generar un tipo de periodismo más cercano a retratar las realidades del conflicto y encontramos diversas iniciativas, verdad abierta, encontramos iniciativas como consejos colectivos como consejo de redacción, eh, diversos tipos de espacios en donde se pone en discusión o periodistas y comunicadores han puesto sobre el tapete la reflexión sobre la responsabilidad social que les asiste. Y eso, para terminar, que será como el tercer aspecto, es que sí es necesario investigar este asunto. Es necesario investigar este asunto. Lastimosamente, los organismos de investigación como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad o el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica todavía no lo han desarrollado como un tema y como un ámbito, como un canal de trabajo, pero sí es imperativo avanzar en esta línea. Hay investigaciones muy interesantes, eh, como la de Vilma Liliana Franco, un texto que se llama Orden contra Insurgente y Dominación, que es bien demostrativo de cómo los discursos que se movilizan en estos espacios comunicativos construyen imaginarios políticos que pues al final pueden ser decisivos en la consolidación de un actor como, de un determinado actor del conflicto en su supremacía militar o inclusive como un agente que participe en la toma de decisiones públicas. Entonces sí me parece que hay un reto desde el punto de vista de la investigación. Y también hay una investigación bien interesante de la Universidad de Antioquia que se llama La construcción del enemigo, el caso de la FARC y el gobierno colombiano, que fue publicada por el Instituto de Estudios Regionales, donde vemos cómo también hay como una reflexión sobre la incidencia de los discursos públicos en la construcción de las ideas de enemistad a nivel interno. Son algunas referencias académicas, pero siento que todavía es un campo en el que corresponde profundizar e ir mucho más allá. Bien, gracias, César. Vamos a dar el uso de la palabra a un profesor, el profesor Josman, ya acá en el chat se identificó. Profe Josman, ¿nos escucha? Claro que sí, profe Albert, Ok, muchas gracias. muchas gracias por la palabra. Si es que no, nunca he podido modificar el rótulo, entonces qué pena con la identificación. Doctor Osorio, muchas gracias por su charla. Solamente que quisiera tocar tres puntos, si es de ahí algo te amerita, quizás
complementar, responder, pues te agradezco. El primer punto es señalar que lo que nos cuentas es valioso y para mí es sobre todo un esfuerzo que es ingente frente a dos aspectos. Creo que eh, el Centro de Memoria Histórica, la paz y la reconciliación, las estrategias de intentar blindar reparaciones desde la memoria y desde el conflicto y el dolor que hemos tenido, se encuentran entre dos escenarios. Este negacionismo eh, e indiferencia de sectores sociales expresados, como lo decía el video que vimos la clase pasada que nos facilitó el doctor Albert, respecto a el plebiscito, en donde un campesino refiere cómo las zonas vulneradas votaron a favor de la paz y las ciudades votaron a favor de no hacer la paz, refrendar lo que era el proceso de paz. Ahí nos damos cuenta ese primer marco indiferente y negacionista. El segundo, pues, es el de la política exterior, que es al que me refiero, en donde soy pesimista. Eh, hace, en el 2015 hice un artículo en prensa mexicana hablando precisamente de algo que preguntaba un profesor sobre lo que es los costos económicos. Refiero a dos fragmentos. El país gastó en guerra 27,7 billones de pesos en el 2014, cerca de 1.000 millones de dólares a precios del dólar de la época, dinero que paró en quienes proveen los insumos y la arquitectura de la guerra. Pero además el economista colombiano Salomón Kalmanovich, en el impacto económico del conflicto interno en Colombia y un escenario de paz, habla precisamente también de el negocio del narcotráfico, del cual se favorece guerrilla y paramilitarismo. Calcula entre las FARC-EP entre 1.800 y 3.800 millones de dólares anuales, cifras que varían según especificidades técnicas. Este es el negocio. Pero además, citando a Nelson M. Colorado, el propio profesor Kalmanovich nos dice en su artículo que el inventario de las armas de las FARC invierte 5,25 billones de pesos colombianos al año en importar, adecuar y reparar, reemplazar armamento. Estas son cifras del 2014-2015. ¿A qué viene mi argumento? A quienes están de verdad interesados en que haya paz en Colombia. Ahí es donde digo que el escenario donde tú te mueves es ingente y valioso y también un poquito eh, lastimado porque estás entre un sector externo que no necesariamente quiere la paz y un sector que lo niega, lo rechaza o lo omite, que es la base social colombiana que no se considera directamente involucrada en el conflicto. Este primero nos habla del realismo. Sí, hubo unos garantes de paz: Noruega, Chile, Venezuela, Cuba, creo que eran los cuatro garantes, y Estados Unidos está ahí pendiente de ver cómo avala o no avala, pero Estados Unidos no es una unidad, y mucho menos en esta época, donde hay fragmentaciones entre republicanos, demócratas y otros intereses que están vinculados al negocio de las armas y del narcotráfico. La exposición de hoy se basa en el supuesto de tenemos ya unos elementos, tenemos una construcción teórica y metodológica y estamos pensando que desde afuera nos apoyan, ¿no? Mi hipótesis pesimista es, no, no nos apoyan. Hay una necesidad de mantener el conflicto en Colombia porque atomiza, permite control, una región balcanizada es controlable, una región balcanizada no se desarrolla, lo que no es desarrollado precisamente se puede subyugar y manejar. Y esto cuenta con intereses tanto nacionales de élites, ahí está el señor Lafourier, están los ganaderos, están los de allí, los de allá, y eso es una realidad concreta. Ahí es donde yo digo que el ejercicio que tú haces y los hacen todos tus compañeros está entre una continuidad de la guerra, según informes ya no son solamente ni 6, ni 8, ni 32 grupos armados, son casi 200 que deben ser cuadrillas de 30 personas que le han sumado al conflicto. Entonces, nosotros no tenemos un posconflicto, tenemos un posacuerdo. El conflicto colombiano sigue y se siguen generando víctimas y se siguen generando desalojos, violaciones, reclutamientos. Es decir, que lo que yo entiendo es que está creciendo la masa de reparaciones, la masa de personas que se tendrán que vincular a un proceso de reparación y de memoria, y ahí está lo interesante, y con esto termino, después de señalar esa punta.
y es la punta de la indiferencia y el negacionismo. Porque en muchos casos nuestros estudiantes no toman tan en serio la cátedra para la paz, pues porque necesitamos huir y negar para continuar, porque la memoria parece que es un dolor y no hay un verdadero entendimiento de esto que bien señalas de la historia y la memoria, doctor Osorio. Pero mira que eso lo toca precisamente Friedrich Nietzsche en la segunda intempestiva de la historia, ¿no? Cuando dice hasta dónde debemos recordar. Y hay un ejercicio automático de la memoria de decir, yo rechazo recordar lo que siento que me hace daño, lo que me desacomoda de lo que puede ser el emprendimiento, el desarrollo, el estar mejor. Es decir, se necesita un acto de valentía, de pedagogía y ojalá no de dolor para entender esto, que lo más grave es que tengamos que caer en en el dolor. Ese ejercicio histórico que tú llamas, yo también lo llamo empatía histórica. ¿Cómo tú eres capaz de ponerte en el lugar histórico y de alguna manera, sin ser dramático, sufrir un poco lo que es eso? Sí, o sea, no podemos esperar a que nos alcance la violencia para comprender que es un fenómeno que existió, que existe y nos toca. Entonces, perdón lo extenso, siempre intento participar acá porque me parece valioso y es un espacio que luego yo complemento con los estudiantes en la cátedra. Dejo como esas tres puntas en resumen, ¿no? Lo externo, que no quiero, que no creo que le guste mucho el conflicto que se termine por el negocio tan fuerte. Tercero, segundo, el lugar que ustedes ocupan entre esto y entre el tercer espacio que es el negacionismo y esta ausencia de recuerdo por un mecanismo casi que de defensa que tiene el colectivo. Muchas gracias, profesor, y gracias, Albert, por permitirme la palabra. Muchas gracias, profesor Jofme, muy pertinente la intervención. De hecho, ahí digamos que yo comparto plenamente como las preocupaciones. La primera de ellas ya puesta como, ya desde el punto de vista de los programas de investigación y de lo que corresponde analizar, es que evidentemente la paz y la guerra, problemas como la paz y la guerra hay que pensarlos en una escala transnacional, no solamente por la intervención de actores como los estados nacionales, sino porque inclusive hoy por hoy en el mundo encontramos un fortalecimiento de redes económicas transnacionales que se mueven entre lo legal y lo ilegal y que son absolutamente decisivas en las nuevas guerras, en la apropiación de los recursos. O sea, vamos a encontrar que diversos tipos de actividades como el narcotráfico, como la trata de personas, como la extracción de minerales, son nuevos negocios que están en los que participan estructuras, digamos, que están dentro y fuera de la legalidad, que es la otra complejidad, y que sin lugar a dudas se asientan en la guerra, se asientan en el poder de las armas, en la posibilidad de control territorial y inclusive en la posibilidad de reclutar unas burocracias, que insisto, burocracias que pueden ser legales o ilegales. Entonces, yo creo que sí es necesario pensar claramente, digámoslo, hoy por hoy en Colombia, cuáles son no solamente en Colombia, sino en el mundo, las grandes tendencias, porque nos encontramos frente a lo que Caldor llamaría las nuevas guerras. O sea, ya no son guerras protagonizadas por el Estado-Nación, sino por otro tipo de actores inclusive frente a los cuales se quedan cortos los discursos del derecho internacional humanitario. O sea, antes, digámoslo, dentro de la concepciones clásicas de que quienes hacían la guerra eran los actores nacionales o grupos beligerantes, pues había una viabilidad mayor de hablar del derecho internacional humanitario como un límite de la guerra. Pero ¿qué hacer cuando los actores no tienen como referencia el Estado-Nación, sino la apropiación desmesurada de recursos en otras formas, además de capitalismo transnacional? Porque el hecho de que estas guerras tengan tal nivel de protagonismo hoy en el mundo no es un hecho aislado, sino que habla de la contextura como del momento actual del capital, ¿es cierto? O sea, el papel que juegan las actividades ilegales en la reproducción como de las relaciones sociales capitalistas a escala planetaria. Entonces sí, me parece totalmente pertinente esa observación y de hacer, digamos, como investigaciones que involucren todas estas dinámicas. Y por eso arrancamos diciendo que pensar la paz implica pensar en la memoria, pero entre la memoria y la paz
hay una cantidad de mediaciones políticas, económicas del modelo de desarrollo, para lo cual la memoria es importante porque permite señalar los problemas, pero lo otro es la acción política de los pueblos alrededor de cómo pueden proyectarse sus políticas de paz. Entonces, eso me parece, digámoslo, pertinente y creo yo que un país como Colombia, en donde se han hecho realmente pocos estudios de la injerencia de factores transnacionales en el conflicto interno. Habría que profundizar esta dimensión. Perdón, disculpen. El otro asunto que es importante subrayar acá tiene que ver con el tema de la indiferencia y con el tema del negacionismo histórico. También siento que, y esto está vinculado también con la pregunta anterior frente a los medios de comunicación, las matrices comprensivas también son de carácter transnacional. O sea, también ahí habría que pensar cuáles son el tipo de mediaciones, de cambios que se ha dado en los mecanismos de socialización a nivel transnacional para identificar qué relaciones hay con esas nuevas guerras. Y el otro asunto que no quiero perder de vista y que hace más complejo el escenario aún, es que a nivel internacional encontramos la proliferación de compañías militares y de seguridad privada que hacen que la guerra como tal sea un negocio. O sea, la guerra no es solamente un negocio en tanto permite ganar una ganancia, obtener una ganancia de tipo material, sino que hay compañías dedicadas al ejercicio de la guerra. El hecho de que haya militares de diversos países haciendo la guerra en otras partes del mundo, pero contratados por firmas privadas, ya nos dice de que hay una tercerización de la guerra. Entonces la pregunta es que en un planeta, en un mundo en el que hacer la guerra y tener compañías para hacer la guerra se vuelve un negocio, ¿hasta qué punto es posible pensar en una paz transnacional? Eso me parece que es otro reto enorme. En Colombia muy poco hemos desarrollado ese debate, pero a partir de la guerra de Irak o de la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, observamos que hay un cambio en las formas de hacer la guerra, donde cada vez cobran más protagonismo estas compañías militares y de seguridad privada. Y siguen siendo temas realmente minoritarios o marginales en la agenda de investigación. Entonces sí, por supuesto que hay un conjunto de preocupaciones que vale la pena también visibilizarlas como parte de estas comprensiones más globales de la guerra y la paz. Entonces, muchas gracias por sus observaciones. Gracias. Rápidamente anunciar a los estudiantes que ya se encuentra habilitado el quiz. El cuestionario aplicará un control de entrada gradual que hará que los estudiantes entren aleatoriamente hasta con un minuto de retraso. Entonces, ese quiz va a estar habilitado hasta las 11:30. Hay tiempo suficiente todavía. 5 preguntas muy sencillas que fueron elaboradas por el conjunto de los maestros de la cátedra institucional. Asimismo, contarle a César que en el registro de asistencia habilitamos una opción para que comentara o agregara algo en torno a lo que fue su espacio y un número muy importante de estudiantes resaltan su didáctica, así que refleja muy bien su experiencia como profesor y eso queda ahí registrado. Entonces es a reconocerle esa capacidad discursiva, pero además muy didáctica que permite que los estudiantes también se acerquen favorablemente a la exposición. Y de igual manera, anunciarle a los estudiantes y por supuesto a los profesores, ellos también ya están informados, que el próximo sábado 11 de mayo, nuevamente con el equipo pedagógico del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos va a acompañar María Carolina Cárdenas. Ella hace también parte de este sector del Centro Nacional de Memoria Histórica. Va a hacer un abordaje sobre violencias basadas en género en el marco del conflicto armado colombiano. Así que muy atentos, eso va a ser el próximo sábado 11 de mayo a las 9 de la mañana a través también de este espacio institucional de la Universidad Antonio Nariño. Por último, recordarle a los estudiantes el quiz, el cuestionario la próxima semana. Ese es el cuestionario en el marco del segundo corte, pero a su vez también recordarles que hay una lista de asistencia para que registren ahí, que estuvieron muy pendientes porque pues necesitamos validar que estos esfuerzos, esos espacios y estos vínculos que recibimos por parte, por ejemplo, de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, no queden en el olvido, sino que por el contrario, caigan en suelo fértil
con semillas como nuestros estudiantes que puedan irrigar y esparcir en sus territorios, en sus comunidades y que nos alienten a continuar trabajando de manera coordinada. César, en nombre de la Universidad Antonio Nariño, queremos agradecer su espacio, su dedicación, su aporte, su disposición, porque además siempre ha sido muy asertivo, muy amplio con esta casa de estudios. Así que, pues, desde este espacio, la cátedra institucional, reconocerle, pero además agradecer la disposición que ha tenido en atendernos y en prestar su tiempo para que estos espacios de reflexión se nutran, se enriquezcan y crezcan justamente con los acompañamientos pedagógicos como el suyo que hace en nombre del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio y por la voluntad de trabajar con el Centro Nacional de Memoria Histórica en la promoción de estas discusiones. Ojalá la cátedra se siga consolidando como un espacio para ello y bueno, mucha suerte en las próximas sesiones de este espacio formativo y gracias también por las valiosas intervenciones de los asistentes a este escenario. Bien, muchas gracias. Son las 10:57 minutos de la mañana. Con esta despedida, pues vamos a dar finalizada la transmisión, no sin antes invitar a los estudiantes a tener presente responder el quiz, que está habilitado en la opción cursos especiales. Hasta las 11:30 de la mañana está habilitado el escenario para que respondan estas preguntas. No, insisto, no olvidar que es a través de la opción cursos especiales y así, a su vez tener presente que la próxima semana, el jueves de la próxima semana a las 8 de la noche, se habilita el segundo cuestionario nacional. Recordar que el próximo sábado a esta misma hora, a las 9 de la mañana, nos daremos cita aquí en el espacio de la Cátedra Antonio Nariño, una Cátedra de la Paz, como lo decía ahora, con una nueva invitada que también proviene del centro, representación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Agradecerle a Catalina de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Antonio Nariño que hoy nos acompañó. Así que gracias por estar ahí también prestando sus servicios. De esta manera damos por finalizado el espacio. Muchas gracias, César, nuevamente por acompañarnos, por estar ahí con nosotros y nos estaremos viendo el próximo sábado a las 9 de la mañana en la cátedra de la Universidad Antonio Nariño. Por ahora, un feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, profesor César. Interesante la charla.